eh, queda totalmente afectado, queda totalmente afectado eh, 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 el tejido social. Y esto porque la violencia generadora de heridas sociales genera círculos concéntricos de sufrimiento y esto causa daño y causa dolor. Y esto genera muchísimos tipos de daño, quita la vida a la víctima, empobrece a la sociedad, desfigura al propio victimario, compromete a familiares y amigos o provoca el silencio de los que ven y tienen que callar. Si nos percatamos, entonces la herida tiene hondas repercusiones en el tejido social. Vamos a hablar ahora de las víctimas. Hemos visto hasta este momento a Jesús crucificado, hemos dicho y hemos colocado en esta perspectiva que el crucificado ha sido abusado, ha sido expuesto, su corporalidad, su desnudez, todo lo que ha supuesto también la burla, la humillación, que esto termina generando un impacto en Jesús como lo hemos orado en los evangelios. Ahora vamos a hablar de las víctimas. Una de las grandes críticas que se le ha hecho a la Iglesia a propósito de todos los escándalos de abuso sexual cometidos por clérigos y religiosos tiene que ver con que Yo creo que se desconectó. Hola, hola, creo que hay un silencio. Es que creo que Giovanni se debe haber desconectado. Ah, caramba, caramba, ok. Sí. Bueno, esperemos, Está, esperemos. pero fatal, fatal. disculpen, pero hubo acá un pestañeo del internet. Miren Tranquilo, te volvemos a oír. lo que les estaba comentando es que lo que se le ha criticado a la Iglesia es su falta de diligencia en la escucha a las víctimas. Entonces, ¿qué han dejado al descubierto las víctimas? Una herida por falta de empatía, por falta de comprensión, por falta de acompañamiento, por falta de sensibilidad. Esto es lo que han dejado las víctimas al descubierto. Por tanto, también nuestra mirada es cómo somos capaces de construir procesos que nos ayuden a comprender, a acompañar y a prevenir todas estas situaciones alrededor de los distintos tipos de abuso de los que hemos hablado la semana pasada, hace 15 días, perdón. Ahora bien, ¿quién es la víctima? Acá lo primero también a decir, y parafraseando al Papa Francisco, es que las víctimas tienen rostro, o sea, son personas, no son meros números, como siempre hemos dicho, sino que las víctimas son sujetos inocentes,
que padecen cotidianamente el peso de una situación injusta y deshumanizadora, producto de otros sujetos que la producen y la fomentan. Si nos quedamos hasta allí, pues bueno, sí, estamos bien, hemos hecho un reconocimiento, pero acá viene esta otra dimensión que es importante también a tener en cuenta, bueno, desde lo que somos como obras de la compañía de Jesús, y es que las víctimas tienen una dimensión soteriológica, es decir, que traen salvación al ser como una luz que desenmascara la mentira y la deshumanización existente en el mundo. La realidad de las víctimas es como una luz que clama ante Dios y llama a que los hombres se conviertan para así evitar que dicha situación continúe. Entonces, si vemos quiénes son las víctimas, no estoy haciendo referencia a víctimas directas de abuso sexual, entiéndase, niños, adolescentes y personas vulnerables, sino que lo hemos marcado en este contexto mucho más amplio, porque tanto el abuso de poder como el abuso de conciencia, que puede llevar también al abuso sexual, no se enmarca únicamente en niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables. Por eso que el llamado a la cultura del cuidado humanizador es mucho más amplio. ¿Y quiénes son los victimarios? Fíjense, los victimarios es el resultado de un sufrimiento propiciado por el victimario y es el empobrecimiento y la fractura de la sociedad. O sea, el victimario se desfigura, se coloca fuera de la sociedad y también fuera de la humanidad. ¿Por qué? Porque desfigura vidas y rostros. Uno pierde su propia humanidad y eso significa un empobrecimiento de la sociedad. Y queda empobrecida porque se le priva de la víctima, pero también del propio victimario. Recuerden algo, y esto en un contexto más general. Una sociedad con víctimas es una sociedad fracasada, porque no ha sido capaz de poder gestionar, de poder gestionar primero la violencia, y segundo, no ha sido capaz de poder gestionar modos humanos, más humanizadores de relacionarse. Y que también el reto que tenemos en nuestros colegios sea sumamente importante. Pero tenemos un gran misterio. ¿Se recuerdan el crucificado que ha sido abusado? Hay una pregunta, ¿se puede perdonar lo irreparable? Si vemos al crucificado, siguiendo a Virgilio Elizondo, que escribe que Jesús, y lo vemos en los textos del Evangelio, se defiende, pero nunca piensa en vengarse. Jesús, ¿qué hace? Perdonar. Como perdona, rehabilitando por igual al ofensor y ofendido, y esto le devuelve una inocencia original. Inclusive cuando fue sometido a la peor violencia posible, Jesús persevera en su práctica del perdón que comunica vida y liberación. Este es el único camino de sanación, de íntima libertad de espíritu y de paz. Entonces, ¿se puede perdonar lo irreparable en las situaciones de abuso? Bueno, este es el gran misterio. Cómo en todos estos procesos, ojo, que no se circunscriben únicamente a situaciones de abuso, cómo en todos estos procesos también promovemos la práctica de lo que supone el perdón, que comunica vida y que comunica liberación. Empiezo a responder quizás alguna pregunta que pueda salir más adelante, pero ¿se puede perdonar lo irreparable? ¿Qué dicen las víctimas? Miren, lo primero, a una víctima no le podemos imponer que perdone. Eso no se, primero que no se impone, y segundo que no vamos a ningún lado imponiendo perdones de las víctimas de abuso. A lo que podemos llegar, y según las experiencias en distintos ámbitos y contextos y culturas,
A lo que podemos llegar es a la recuperación de la víctima y del victimario desde la perspectiva antropológica. Y entonces, desde esta perspectiva, podemos posteriormente irla entrando en comunión con la perspectiva espiritual. Pero esta perspectiva es la que hasta los momentos ayuda a que se vaya dando este proceso de libertad de espíritu que genere paz. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con la perspectiva antropológica? Atención, otro reto que tenemos a construir en nuestros colegios, en la familia, en la sociedad, la hermenéutica de la confianza. Recuerden algo, en las situaciones de abuso se ha roto la confianza. La confianza quedó resquebrajada. Y esta hermenéutica de la confianza es una alternativa opuesta a la cultura del abuso, de la desconfianza, de la culpa, de la falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque la hermenéutica de la confianza constituye una praxis ética, donde se construyan relaciones, donde seamos conscientes que la vulnerabilidad está en juego. O sea, en contextos abusivos, la persona es vulnerable y entonces necesitamos también tomar conciencia de estos procesos de vulnerabilidad. No podemos olvidar que las situaciones de abuso se dan en contextos asimétricos. En estos contextos asimétricos hay una confusión de la persona que busca refugio en la trascendencia. Nuestros colegios son lugares donde jóvenes, alumnos, exalumnos, personal docente, administrativo, directivo, obrero, de la comunidad alrededor de la escuela puede llegar buscando, usamos esa imagen, refugio, que puede llegar buscando la palabra oportuna, ¿no? Bueno, tenemos que ser conscientes que en esos contextos hay una asimetría que puede llevarnos también a generar situaciones de este estilo del abuso. No podemos olvidar que esta hermenéutica de la confianza hace la otra cara en unos contextos donde la manipulación, el engaño de la promesa del cuidado llega a causar hondas heridas en el ser de la víctima. Fíjense, no ha habido fuerza física, no ha habido violencia física, lo que ha habido es manipulación, engaño. Entonces, si se percatan, en esta hermenéutica de la confianza, o propiciando la hermenéutica de la confianza, que es lo que se cuidado, ese lugar donde se suponía yo iba a ser cuidado, donde yo iba a ser protegido, donde yo iba a ser reconocido, se ha quebrado, porque hubo algún tipo de experiencia abusiva. Eso genera, sin lugar a duda, mucho dolor en la persona afectada. Entonces, en esta hermenéutica de la confianza, el cuidado es una promesa irrenunciable ante la confianza de quien se aproxima buscando apoyo espiritual, ¿no? Entonces, allí tenemos esta clave. El cuidado es una promesa y a esa promesa no podemos renunciar. Recuerden algo. Yo no sé cuántos alumnos tiene el Colegio San Ignacio, ni el Gonzaga, ni el Loyola, ni el Jesús Obrero. Pero supongamos que son 1000. Es que en sus manos hay 1000 corazones que confían en ustedes. Y hay muchísimas más personas que han confiado en nuestros colegios y nos han entregado lo que más quieren, que son sus hijos y sus hijas. Entonces,
esta promesa del cuidado es lo que está alrededor de la hermenéutica de la confianza. O sea, la hermenéutica de la confianza gira alrededor de esta promesa del cuidado. Y este camino de la confianza en tres aspectos fundamentales: en la compasión, en la empatía y en restaurar creando vínculos. O sea, la confianza la construimos compasivamente, empáticamente y restaurando. O sea, y este restaurar en la lógica de aquello que ha sido roto, desfigurado, fragmentado. No podemos olvidar que lo que cura es el vínculo. Y esto lo saben mejor ustedes que yo, que están a diario batallando con los muchachos en nuestros colegios. Y es la falta de vínculos que podemos observar en nuestros jóvenes y en los niños y adolescentes en nuestros colegios. Es importante que es importante que en nuestros colegios podamos construir estas experiencias que generan vínculos, sólidos, respetando los límites y dejando claro también los límites pertinentes. Rápidamente, yo copio esto de Maturana, de Humberto Maturana, pero me parece que es importante toda esta lógica que estamos trabajando. No podemos olvidar que es en el amor donde se funda el fenómeno social. Biológicamente hablando, el amor es la disposición corporal para la acción bajo la cual uno realiza las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en coexistencia con uno. Cuando esto no es así, no hay fenómeno social. Por eso, siguiendo Maturana, cuando se destruye el amor, desaparece la convivencia social. Todas estas situaciones abusivas rompen, destruyen el amor, y esto hace desaparecer la convivencia. Hay un quiebre social. Pero ¿cómo curamos? Curamos acompañando. No podemos olvidar estos tres elementos, de estos procesos de acompañamiento en este tipo de situaciones. Primero, que es un caminar respetuoso. No me impongo, estoy al lado. Es muy delicado a la persona, como se han roto todos los vínculos, y esos vínculos de confianza que se suponía estaban con esas personas y en esos lugares se ha roto, es un acompañamiento sumamente delicado. O sea, porque vamos a hacer una metáfora, es que somos unos neurocirujanos, es decir, que tenemos que ir allí con una pinza, con sumo cuidado, porque es que es una herida que tiene la persona. Y es un acompañamiento paciente. Estos procesos no se resuelven, estos procesos de abuso, digo, no se resuelven en 2 semanas ni un mes. Una paciencia de años, muchos años. Esto porque es importante, porque en esta tarea de acompañar también implica una tarea de cómo se derrumban estas barreras para que podamos establecer un terreno que propicie la confianza. Y en este terreno abonado donde se propicia la confianza, podamos caminar en libertad y así sanar las heridas. Entonces, nuestro reto fíjense, nuestro reto es la forma en que los individuos de una sociedad se vinculan afectivamente, es una clave para entender la estructura social. O cada sociedad educa afectivamente a sus miembros para que reproduzcan o mantengan un orden social establecido. Esto también nos ayuda, atención con algo, esto también nos ayuda a ver cómo desde los colegios
somos capaces también de propiciar, de generar, de construir, de ofrecer modos diversos a 22 años de abuso a los que hemos sido expuestos. Entonces, ahí tenemos un gran reto, pues, el reto de cómo hacemos posibles otros modos relacionales que no sea desde el abuso y desde la destrucción del otro. Entonces, lo anterior nos lleva a crear vínculos novedosos y respetuosos. Todo este proceso de ver la espiritualidad del cuidado humanizador radica en vínculos novedosos y respetuosos. No podemos olvidar que crear significa producir intencionalmente novedades valiosas. Y la creatividad hay que aprenderla, eso es un acto. Aunque esto parezca absurdo, que digamos que la novedad, que la innovación, la originalidad sea un hábito, bueno, la vamos también haciendo posible con nuestras maneras también que tenemos de educar. Hay hábitos que se limitan a repetir posibilidades de crear. ¿Cómo hacemos posible esto en nuestras escuelas? O sea, la creación de hábitos que permitan crear, o sea, crear novedosamente formas totalmente diferentes de relacionarnos. El Papa Francisco llama constantemente y nos llama a ser creadores de un nuevo humanismo. Bueno, nosotros como creyentes y como parte de la compañía de Jesús, ¿eso cómo va a ser posible? Bueno, las escuelas son un lugar primordial para todo esto. Bueno, esta es la ruta de trabajo. Hemos visto el numeral 1, estamos en el numeral 2, el 3 tiene que ver con la revisión, eso no lo vamos a hacer en este momento, eso forma parte de otra, de la misma gestión de lo que supone esto que nos pide la Compañía de Jesús con la prevención y la cultura del cuidado humanizador, la promoción de la cultura del buen trato, los mapas de riesgo y manejo de casos y procedimientos, que lo diré en la siguiente presentación. Termino esta parte diciendo algo. Bien, tenemos que adentrarnos en las heridas de la humanidad, que son muchas y muy variadas. Tenemos como misión sanar las heridas producidas por la violencia sexual, por el sexismo, por todas estas situaciones que terminan cosificando inclusive a la persona. Pero recuerden algo, que adentrarnos en la herida nos lleva a tocar el límite entre lo humano y lo inhumano. ¿Esto por qué? Porque encontramos con situaciones, escuchando a víctimas y a víctimas, encontramos con situaciones donde podemos llegar a preguntarnos, ¿y qué hacemos? Y el qué hacemos muchas veces, bueno, mediado por tantísimas situaciones que están alrededor de estos casos, de los distintos tipos de abuso que hemos visto. Entonces recuerden algo, nuestra misión es sanar, pero sanar implica adentrarse en las heridas, y esto nos lleva a tocar el límite entre esto humano y lo inhumano. Por tanto, si se percatan, trayendo el primer elemento que hablábamos el día de hoy, la espiritualidad del cuidado humanizador nos lleva a este proceso de conversión, porque también nos implica con nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas también de entendernos como humanidad. Cada vez más la violencia en sus distintas dimensiones repercute en la población y cada vez más vemos personas totalmente desfiguradas y heridas por la violencia. Atención, cuando me
me refiero a desfigurado, no me refiero a lo desfigurado corporalmente, ¿no? No solo eso, sino que me estoy refiriendo a lo desfigurado internamente. Bueno, si tienen algún comentario breve, 2, 3 personas, podemos hacerlo. Pueden levantar la mano si quieren hablar o hacer algún tipo de gesto. ¿Alguna pregunta? Como que no hay preguntas, Giovanni. Todo el mundo creo que está profundamente reflexionando sobre lo que has compartido. Sí. Permiso, a mí me gustaría saber, permiso. Adelante. Ajá. Habla de que no hay perdón, sino lo que hay es una liberación de la culpa. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? O sea, si la víctima entonces lo que hace es liberar todas sus frustraciones, ¿verdad? Vamos a decirlo así, más no perdona al victimario. Bueno, aclaro un poco el punto. Yo lo que he dicho es que no podemos obligar en estos procesos de acompañamiento, no podemos obligar a la víctima que perdone al victimario. Eso es un proceso que hace la víctima. Ahora bien, vamos encaminando desde la fe para el que es creyente o la que es creyente, colocando estos elementos que desde la espiritualidad nos pueden llevar a este proceso de perdón y de sanación. ¿Esto por qué? Porque decirle a una víctima que perdone a quien abusó de esa persona es agresivo para la víctima, es lo que reflejan siempre las víctimas, eso por un lado. Y por el otro, tenemos que tomar en cuenta que hay un proceso de dolor, hay un proceso inclusive de rechazo hacia sí mismo o a sí misma, que eso se tiene que acompañar, ¿verdad? Un poco la referencia iba de que no podemos obligar a una persona que tiene que perdonar a su victimario o decirle, pues tranquila, tranquilo, pasa la página, eso se te va a pasar, no te preocupes, tú perdónalo porque eso es lo que te va a llevar a ti a liberarte. O sea, si llegamos a ese nivel, de verdad que no estamos ayudando y no es el enfoque adecuado que se debe dar en estos procesos. Ahora bien, como creyentes tenemos que ir apuntando para que esto se dé en la persona. ¿Qué es lo que han dicho las víctimas? En distintos contextos culturales y religiosos inclusive, además de ser un proceso muy largo, es un proceso de aceptación que también lleva su tiempo y muchas personas a lo que llegan, a lo más que llegan, es al reconocimiento de que, bueno, sí, es una persona como yo, y ahí se trancan. Por eso les decía que acompañamos caminando con la persona y en algún momento llegará, si es creyente, pues esta dimensión. Y si no es creyente, pues bueno, desde su fuente de vida, a lo mejor vivirá ese proceso de sanación. O sea, pero la referencia iba en que parte del proceso de acompañamiento no puede ser obligando a una persona a que perdone a su victimario. Yo quería intervenir en algo, porque es que me parece maravilloso que estemos enfocándonos en la víctima, porque evidentemente necesita una sanación, pero ¿y qué pasa con el victimario? ¿Acaso que él no necesita que se le haga el mismo tratamiento?
Pues sí, Él por lo tendrá supuesto. tendrá que perdonarse a sí mismo, ¿no? Pero por supuesto que también es un punto de honor el reinsertarlo como es debido al medio donde se desenvuelve. O sea, son trabajos en paralelo que hay que llevar. O sea, la víctima, el primer punto de sanación para la víctima, en mi criterio, es ver que hay justicia, que se identifica al victimario, que se toman ciertas medidas con él, pero en paralelo se tiene que hacer un trabajo emocional, tanto con la víctima como con el victimario, porque si no tenemos un victimario que va a seguir causando daño en ese círculo. Sí, por eso colocaba en el gráfico de la espiritualidad del cuidado humanizador, colocaba en el centro víctima-victimario, porque es un proceso en el que necesitamos como sociedad comprender que el victimario no queda fuera del marco social. O sea, el victimario también tiene que ser atendido o atendida. Tiene que ser atendido. Y tiene que ser atendido de tal forma que se le brinden todas las herramientas necesarias para poder llegar a vivir en paz. Lo que voy a decir es pesado, ¿ok? Y es bastante áspero lo que voy a decir. Dicen los que acompañan este tipo de situaciones con victimarios que es un proceso sumamente complejísimo, sumamente complejo, que en muchos casos, ojo con lo que voy a decir, y entre comillas, ¿ok? Que en muchísimos casos, según los expertos, ya no hay nada que hacer. Bueno, allí dejamos el espacio como creyente para que la gracia actúe. Eso es lo que dicen los expertos. Ahora, nosotros como creyentes dejamos la gracia donde Dios, sin lugar a duda, va actuando. Ahora va actuando al modo de Dios. Pero sí, todos estos procesos necesitan tener al victimario también para que sea ayudado. De hecho, me voy a dar un brinco en lo que voy a decir. El brinco que voy a hacer es en la dimensión en caso de que una persona que ha sido acusada sea religioso o clérigo. Se tiene que acompañar a la persona, ¿no? Y acompañar a la persona con todos los medios que puedan ser necesarios para este proceso. No se le deja de lado. Atención con algo ya en el marco secular es donde tenemos el gran tema, porque según también lo que van arrojando las investigaciones, que en el marco secular no ha previsto este tipo de ayuda para personas que han sido señaladas como victimarios de abuso sexual, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? Siempre hay como una estigmatización y un señalamiento social bastante marcado. Pero sin lugar a dudas es un binomio víctima-victimario que no lo podemos separar. No lo podemos separar. Como decía anteriormente, una sociedad con víctimas y victimarios es una sociedad fracasada, es decir, no ha podido gestionar de tal forma que esta ruptura sea cada vez como más evidente.